en las colonias, en los países que no han podido resolver su tema su destino político, pues hasta los deportes son políticas. Cuando Reinao ha cantado eso en el juego de baloncesto, ¿para qué fue eso? La liga de baloncesto está un tanto atolondrada y ha reaccionado diciendo que ellos procuran que no haya expresiones políticas en sus actividades ni tampoco expresiones proselitistas religiosas. Sin embargo, comienzan los juegos con una invocación. Entonces, se ha generado toda una discusión en las redes sociales de esas discusiones que son inservibles. Yo recuerdo cómo en una época había una organización en Puerto Rico que todos los días a las 12 del mediodía en una de las cadenas principales de radio de Puerto Rico pagaba como si fuera un anuncio comercial porque a las 12 del mediodía se llevara al aire la versión de La Borinqueña de Lola Rodríguez de Tio cantada por Dani Rivera. Se utiliza y se ha utilizado siempre como una expresión de los movimientos independentistas. En sus actividades, los independentistas, cuando cantan el himno, cantan la versión de Lola Rodríguez de Tio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, muchas gracias por su apoyo, por suscribirse a este canal. Quiero agradecerles particularmente porque en la semana pasada, en varios de los podcasts que hice, le pedí a ustedes que nos ayudaran a llegar a los 55,000 suscriptores en el canal de YouTube. Yo sé que parece poco comparado con otras personas que tienen cientos de miles de seguidores, pero para un canal que creció espontáneamente en el año de las elecciones, apenas 2 meses antes, y que pues se nutre fundamentalmente de estos videos, para mí es una gran satisfacción que ustedes nos ayuden. Tenemos en el momento en que yo estoy grabando con ustedes 55,032 seguidores y vamos a seguir creciendo. Ahora la meta es llegar a los 60,000. Así que suscríbanse para que este contenido pueda llegar a más personas. Miren, hoy quiero dirigirme a una controversia que se suscitó y surgió este fin de semana en Puerto Rico porque en las colonias, en los países que no han podido resolver su tema su destino político, pues hasta los deportes son política, todo es política en una colonia. Y este fin de semana fue el viernes el juego inaugural del Baloncesto Superior Nacional, la Liga de Baloncesto de Puerto Rico, el partido que se celebró en el Coliseo Roberto Clemente, donde inauguraban los anfitriones Cangrejeros del Santurce y los Mets de Guaynabo, pues tuvo al inicio una controversia política, porque la gerencia del equipo invitó a una artista puertorriqueña que se llama Naomi Ramírez, pero su nombre artístico es Reinao, a entonar La Borinqueña, el himno de Puerto Rico. Ella es una artista que ha participado en otros eventos como el último concierto de Bad Bunny. Ella, además de eso, tiene una trayectoria de ser escritora, de ser actriz de teatro, es decir, está formada en las artes. Y a la hora de cantar el himno, pues decidió entonar allí, en el medio de la cancha, la versión de La Borinqueña que escribió la poeta Lola Rodríguez de Tio en el año 1868, siglo XIX, bajo la dominación española, el año en que ocurrió el Grito de Lares. Es importante poner en contexto histórico esa letra
de la borinqueña, que es anterior a la que se utiliza oficialmente como himno nacional puertorriqueño. Lola Rodríguez de Tío, como muchos saben ya, fue una mujer de avanzada que vivió adelantada a su época cuando las mujeres no tenían la participación que ahora han alcanzado en la política, y fue una activista de la independencia de Puerto Rico cuando defender la independencia de Puerto Rico estaba prohibido bajo el régimen español, estaba proscrito. Y ella emigró a Cuba, donde está enterrada, allí en el cementerio de La Habana. Y el año 1868 es el mismo año en que comenzó la Guerra de Independencia de Cuba. Al final del Imperio Español en América quedaban dos colonias, Cuba y Puerto Rico. El resto de las colonias todas se habían independizado desde principios del siglo XIX, quedaron al final Cuba y Puerto Rico. Cuba llevó a cabo un levantamiento contra España ese año de 1868 también, que se llamó el Grito de Yara, que desembocó en una guerra de 10 años que al final produjo la Guerra de Independencia en la que se intervinieron varias décadas después los estadounidenses, y al intervenir los estadounidenses es que se convierte en la Guerra Hispanoamericana, en virtud de la cual los Estados Unidos le pusieron fin militarmente a la dominación de España en América. Y ese fue el evento que causó primero la independencia de Cuba y después la adquisición de Puerto Rico como un territorio de los Estados Unidos. Y Lola Rodríguez de Tío no fue que se inspiró y escribió esta música, no. La borinqueña existía originalmente como una danza que no tenía nada que ver con lo patriótico. Se llamaba Bellísima Trigueña y tenía una letra que, como tantas en esa época del romanticismo, exaltaba las cualidades físicas y la belleza de una mujer puertorriqueña. Bellísima trigueña, imagen del candor, decía la misma parte en la que dice ahora la tierra de Borinca en donde he nacido yo, o la letra revolucionaria que dice despierta borinqueño que han dado la señal. Les traigo eso porque estamos hablando de una letra, esa letra revolucionaria que escribió Lola Rodríguez de Tío, se utilizó como símbolo del movimiento independentista de Puerto Rico contra España, y estuvo perseguida y prohibida durante el resto de la dominación española. Y una vez ocurre la guerra hispanoamericana y Puerto Rico es cedido por España a los Estados Unidos, entonces en Puerto Rico, que ya se hizo legal la afiliación a movimientos que defendieran la independencia, se utiliza y se ha utilizado siempre como una expresión de los movimientos independentistas. En sus actividades, los independentistas, cuando cantan el himno, cantan la versión de Lola Rodríguez de Tío, y tiene esa connotación política de ese ideal. Poco después, o un poco después no, un tiempo después de que Lola Rodríguez de Tío escribió esa otra letra de lo que originalmente se llamaba Bellísima Trigueña y con su letra se convirtió en la borinqueña, un asturiano radicado en Puerto Rico, también hombre de letras, don Manuel Fernández Juncos, escribió esa letra un tanto menos intensa en términos políticos, más romántica en términos patrióticos, que es la que conocemos como la borinqueña oficial, la tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Y coexistieron esas dos versiones durante una gran parte del siglo XX, hasta que en 1952 el gobierno de Puerto Rico, al instalarse el Estado Libre Asociado y la Constitución del Estado Libre Asociado, aprobó por ley la versión de Manuel Fernández Juncos de la borinqueña como himno nacional de Puerto Rico. Desde entonces, los que cantan la versión que cantó Reinao en el juego de Santurce, pues son las personas que están asociadas a la
al movimiento independentista. De hecho, yo recuerdo cómo en una época había una organización en Puerto Rico que todos los días a las 12 del mediodía en una de las cadenas principales de radio de Puerto Rico pagaba como si fuera un anuncio comercial, porque a las 12 del mediodía se llevara al aire la versión de La Borinqueña de Lola Rodríguez de Tio, cantada por Dani Rivera. O sea que es algo, además es una letra conocidísima en el país. Bueno, cuando Reinao ha cantado eso en el juego de baloncesto, ¿para qué fue eso? Georgie Navarro, el legislador PNP de Guaynabo y de Caimito, ha salido a pedir la cabeza de los directivos de la Liga Nacional de Baloncesto. Dice que ha sido una falta de respeto a los símbolos nacionales en Puerto Rico. El legislador del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, está pidiendo un boicot del público contra los juegos de los Cangrejeros del Santurce, que por cierto, uno de sus directivos, uno de los dueños, se dice que es Bad Bunny. No, por eso la conexión con Reinao. El hecho es que me dice gente que estuvo en el juego que allí nadie se dio cuenta de cuál fue la versión que cantaron. No hubo abucheos al final. No hubo ningún tipo de reacción del público porque muchos de los que estaban allí ni cuenta se dieron de que habían cantado otra versión que no es la versión oficial. Entonces, se ha generado toda una discusión en las redes sociales de esas discusiones que son inservibles. Son discusiones que no conducen a nada. Simplemente generan ruido sobre si se debe sancionar. La Liga de Baloncesto está un tanto atolondrada y ha reaccionado diciendo que ellos procuran que no haya expresiones políticas en sus actividades ni tampoco expresiones proselitistas religiosas. Sin embargo, comienzan los juegos con una invocación que es un acto religioso. Y pues no causa tampoco ninguna controversia, porque el que no es cristiano, bueno, pues tolera la oración y punto. Y la inmensa mayoría de los puertorriqueños somos cristianos, ¿no? El equipo ha dicho que ellos no estaban apercibidos de que eso iba a ocurrir, que invitaron a esta artista y ella decidió allí cantar la versión que le dio la gana. En fin, miren, esto no tiene ninguna materia para que aquí haya ninguna sanción. En Puerto Rico no existe ninguna ley que reglamente cómo se debe cantar el himno en las actividades. Se trata de una artista independentista que quiso utilizar una invitación de un equipo, haya sido en acuerdo con uno de los dueños del equipo o no, para hacer una expresión independentista. De eso es que se trata. No causa un cambio de mentalidad en los puertorriqueños en cuanto al estatus político. No va a causar un levantamiento de la población a luchar por la independencia. Se trata de una rendición artística controversial del himno de Puerto Rico. En los Estados Unidos, eso pasa constantemente en actividades deportivas como los juegos de baloncesto o como los juegos de grandes ligas. De hecho, la interpretación que del himno de los Estados Unidos, el Star Spangled Banner, hizo en octubre, déjenme ver si recuerdo bien, de 1968, el cantante puertorriqueño José Feliciano, en la Serie Mundial que se jugaba ese año entre los Tigres de Detroit y los Cardenales del San Luis, fue la primera ocasión en que un cantante aprovechó esa ocasión para hacer una interpretación no tradicional del himno de los Estados Unidos. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave for the land and for the free and the home of the brave? Yeah. Y eso se convirtió en aquel momento en una especie de furor en contra y a favor.
pero nadie pidió la cabeza de José Feliciano, nadie pidió un boicot de la Serie Mundial. Se entendió como una forma de expresión pública cobijada por la libertad de expresión. Nadie pidió que se encarcelara a los dueños del equipo o a José Feliciano por haber subvertido la versión original del himno de los Estados Unidos. De hecho, después de que José Feliciano hizo eso en 1968, le siguieron una gran cantidad de cantantes que a la hora de cantar el himno en series mundiales, en Super Bowls, en finales de la NBA, han hecho exactamente lo mismo y a nadie se le ha caído un canto. En Estados Unidos, anualmente, en múltiples protestas y expresiones, los propios estadounidenses queman la bandera de los Estados Unidos y hay hasta jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconociendo eso como un acto cobijado bajo la libertad de expresión. Nadie en Estados Unidos le quita el sueño que alguien cante el himno de los Estados Unidos de una manera no tradicional, igual que en Puerto Rico. Nadie se ofendió, ni levantó una protesta, ni el gobernador de Puerto Rico, que en 1968 era Roberto Sánchez Vilella, envió una expresión de excusa o de solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos cuando José Feliciano hizo lo que hizo en aquella serie mundial. Ustedes entienden lo que les estoy tratando de expresar. De hecho, una inmensa mayoría de los que han leído este fin de semana en las redes sociales y en la prensa lo de la interpretación de Reinao, no sabían quién era Reinao hasta ahora que se ha formado esta controversia y que el movimiento estadista, el PNP propiamente, y estos legisladores han decidido declararle la guerra a los cangrejeros de Santurce y a la Liga de Baloncesto Superior. Como si Puerto Rico no tuviera cosas importantes, como si no estuviéramos viviendo ahora mismo una guerra en el partido de gobierno que tiene virtualmente paralizado el gobierno, que no le permite enfocarse en las verdaderas necesidades del pueblo de Puerto Rico. Y nosotros llevamos un fin de semana entero discutiendo que una artista puertorriqueña decidió cantar la versión de Lola Rodríguez de Tío y no la de Manuel Fernández Junco en un juego inaugural del baloncesto. ¿Será que yo estoy perdiendo de vista aquí la verdadera importancia? Eso no es lo importante. Eso, cuando mucho, se puede estirar y decir que es una imprudencia de un artista que decidió romper las formas tradicionales y el protocolo. Eso es todo lo más que se puede decir eso. No existe ninguna ley, no existe ningún protocolo, no existe ningún reglamento que haga condenable lo que una artista decide cantar a la hora que le entregan un micrófono. Y a mí me parece que tenemos que empezar por entender que el arte es una expresión también y que el arte es arte. Uno lo recibe, puede estar de acuerdo o no, y lo critica, porque el arte se debe criticar y se puede criticar, y ya está. Vamos a enfocarnos en lo que verdaderamente nos resuelve problemas y no estemos buscando boberías para desviar los temas de lo que es importante. Por cierto, Santurce perdió el juego contra Guaynabo. Seguimos mañana.